¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, una fondo muy especial, porque en esta entrevista vamos a compartir con un amigo de esta casa, gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, historiador, profesor, un hombre que es uno de los más reconocidos en el tema del arte en nuestra región. Y vamos a hacer un homenaje especial a los trabajadores, porque este 1 de mayo se celebra a nivel internacional el Día de los Trabajadores y coloquemos las trabajadoras para no dejar a nadie fuera de lo que es esta conmemoración. Y es por eso que hemos invitado a Jorge Salomó para desarrollar a través del arte lo que es el trabajo. En esta entrevista a fondo en que queremos invitarle a que se quede en casa, estamos en un fin de semana largo, estamos pidiéndole que se cuide, queremos cuidarnos todos porque el coronavirus no ha pasado, el COVID-19 nos sigue amenazando a todos y es por eso que hemos querido hacer este viaje en torno al arte y además en homenaje a las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo acá. Gracias, Bernardo, también para mí. Bueno, esto que va siendo una tradición, que podamos conmemorar algunos días importantes del calendario anual a través de imágenes artísticas que nos permiten reflexionar sobre lo que significa para el ser humano algo tan importante como el trabajo. ¿Qué tan presentes están las trabajadoras y los trabajadores en el arte? Bastante. Fíjate que si uno hace una relación entre el motivo por el cual se crearon obras de arte en la antigüedad y hasta ahora, te tendría que señalar que si hiciéramos una historia del trabajo, el arte es una herramienta fundamental para poder entender mejor los tipos de trabajo y cómo esos trabajos van cambiando a través del tiempo. Y de hecho, si eso lo miramos en el mundo, nos permite verlo, ¿no es cierto?, desde prácticamente las cavernas, con los primeros trabajos que el hombre se asigna para poder salir a cazar y poder estructurar los grupos de cacería, porque obviamente los animales eran muy superiores, tenían mucho más potencia que la humana, así que si no se estructuraba un trabajo en equipo, era imposible que el hombre lograra el objetivo. Y así, hasta prácticamente nuestros días, el trabajo ha sido uno de los motivos que ha inspirado el arte y nos ayuda entonces a entender mejor la sociedad. ¿Le parece que partamos por este viaje con el arte y el trabajo en homenaje, reitero, a las trabajadoras y trabajadores de nuestra región y también de nuestro país? Por Jorge. cierto, vamos a partir con el Antiguo Egipto, nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a imágenes. Esta, por ejemplo, fue encontrada en una de las tantas tumbas egipcias y son figuritas de madera que corresponden aproximadamente a la 18ª dinastía, estamos hablando alrededor del 1800 a.C., y podemos ver figuritas de madera que se asemejan a aquellas con las que vamos a terminar nuestra presentación de hoy y ayudan a entender el trabajo de la agricultura y de la ganadería. En este caso, Bernardo, tú entenderás, había una relación muy directa entre el trabajo y el pago de los tributos, la ofrenda a las divinidades, entonces había una relación del trabajo, de la religiosidad y de las relaciones sociopolíticas del Antiguo Egipto que se manifestaban a través de imágenes como la que estamos observando en este momento. Además que nos permiten estas piezas artísticas conocer la historia. Y de alguna forma también le van permitiendo al hombre en el avanzar de los tiempos ir conociendo qué pasaba, ¿no es cierto?, antiguamente. Claro. Tenemos otra imagen, esta es en piedra. Hoy día, por ejemplo, nos cuesta ir al banco porque hay mucha fila, sí, cuesta entrar. Las bancas originales se instalaban en una plaza y por lo tanto la gente llegaba, ¿no es cierto?, donde se instalaba, por ejemplo, el Argentarium, que era el banco romano, y ahí una persona actuaba de cambista. Esto es Banco Romano, ¿no? Este es justamente uno de esos bancos romanos donde llegaban los extranjeros, muchas veces traían metales, traían, ¿no es cierto?, oro, traían plata o traían algunos elementos que eran muy apetecidos en el imperio, por ejemplo, algunos colores que existían muy pocos, eran poco habituales y había que obtenerlos de los pulpos. Los cefalópodos tenían unos tonos que eran muy importantes y costaban mucho dinero. Entonces la gente traía esto a la banca de la plaza y hacía cambios, era un trueque, y de esa manera empezó a aparecer el concepto del banco que después se va a consolidar en el Renacimiento, cuando se extienden los bancos a nivel internacional. Y usted dice el Banco de la Plaza, claro, de ahí justamente para que nuestros televidentes se den cuenta, de ahí que viene la expresión que hoy utilizamos tan fácil, ¿dónde te espero? En la banca o en el Banco de la Plaza X. De ahí viene justamente esta situación. Absolutamente. Y esta pieza artística justamente nos permite mostrar este trabajo de quienes en ese instante eran los bancarios o los que quienes trabajan en los bancos de hoy. Claro. Las personas que hacían de casa de cambio.
Y aquí tenemos una obra que es muy linda, es la Fragua de Vulcano, que une trabajo y mitología. Diego Velázquez, uno de los artistas más importantes del barroco español, trabajó en tiempo de Felipe IV, fue el artista oficial de Felipe IV, y conocemos, ¿no es cierto?, de su calidad en el tiempo del barroco, uno de los artistas más connotados del siglo XVII, y aquí une a Vulcano, una leyenda, ¿no es cierto?, Exacto. tradicional del mundo clásico, con la fragua, que es un trabajo que se hacía mucho para poder producir las herraduras y producir todo lo que era la enfierradura, que se usaba en las rejas, en la seguridad, tenía mucho, mucho uso. Entonces la metalurgia era una labor tremendamente importante. Mira cómo esto va cambiando. Hoy día muchas de estas labores se han industrializado, pero eso no significa que no sean igual importantes. Todo el trabajo metalúrgico que nosotros vemos menos es porque lo producen muchas máquinas, muchos hornos industriales y por supuesto la fragua de Vulcano se ha ido industrializando después de la revolución del siglo XVIII y del siglo XIX y han cambiado la manufactura por formas nuevas, formas distintas. Pero Velázquez nos da cuenta en esta obra de un trabajo súper interesante donde Vulcano además le está dando una mala noticia al jefe de la fragua, que es el dios Pan. Le está contando que su señora lo engaña. Mire, Entonces, por eso todos los trabajadores están atónitos escuchando esto, no lo pueden creer, y ese es el momento en que Velázquez pinta la fragua de Vulcano. bueno, estas tres imágenes que hemos conocido en esta primera etapa de esta conversación, Jorge, nos reflejan diferentes tipos de trabajo en la antigüedad. Con reiteramos con estas tres imágenes, Hasta los tiempos modernos con tiempos Velázquez. modernos más o menos. ¿Qué viene ahora? Bueno, llegamos al siglo XVIII y XIX, fundamentalmente nos vamos a abocar a obras artísticas del siglo XIX, con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial en Inglaterra produjo cambios en el trabajo tremendamente importantes, vinieron también las nuevas teorías económicas y políticas, aparece Adam Smith y todo lo que es la teoría del liberalismo, aparece Carlos Marx y Federico Engels y todas las teorías del socialismo utópico y del marxismo. Y por ende viene, ¿no es cierto?, una transformación del concepto del trabajo. Incluso el Papa León XIII va a publicar la famosa encíclica Rerum Novarum para poder conciliar los intereses de los empresarios, de los dueños de industria, con los intereses de los trabajadores. Y de a poco además comienza el tema de los derechos de los trabajadores. Absolutamente. Eso se pone, ¿no es cierto?, en el tapete en el siglo XIX, pasa a ser un tema trascendental de la discusión. Y por eso los artistas en el siglo XIX incorporan un concepto que se conoce como realismo social. Muy importante en Francia, pero también hay representantes del realismo social en Inglaterra, en Alemania y en otros lugares del mundo, y eso después se replicó también a Latinoamérica. Aparece el realismo social en México, con el muralismo, aparece el realismo social en Brasil, en Argentina, en Chile, con pintores que van a tomar aspectos del costumbrismo y de la realidad cotidiana y los van a relacionar también con ámbitos del trabajo como la pesca, la minería, la agricultura. Entonces hay un tema súper significativo en la relación del trabajo y el arte en el siglo XIX. ¿Con qué vamos a seguir en esta exposición, verdadera exposición que estamos dedicando a nuestros televidentes en este Día del Trabajador, este Día de la Trabajadora? Si te parece, veamos a Jean-François Millet con una obra emblemática del trabajo campesino. Tenemos, ¿no es cierto?, las espigadoras, estas mujeres que rajuñan el suelo en una posición incómoda, una posición que verdaderamente exige mucho esfuerzo físico para poder escarbar y sacar los elementos que van enfardando. Al fondo se ven, ¿no es cierto?, el enfardado, sí. El capataz está sobre un caballo que apenas se puede ver sobre la derecha del cuadro, y en primer plano dos campesinas con prácticamente la espalda quebrada, ¿no es cierto?, en Tenemos un 45 acercamiento. grados. ¿Le parece, señor director? Ahí está. Ahí está. Qué bien, muy buen acercamiento para poder justamente mostrar la diferencia entre la posición totalmente encorvada de la mujer, doblada totalmente, y la otra que está en primer plano, que está en una posición no menos incómoda, pero sí, ¿no es cierto?, mostrando todo ese esfuerzo. Incluso la tez de las mujeres se logra ver oscura, producto del sol, producto del golpe, ¿no es cierto?, que tienen en el trabajo cotidiano del campo, que se representa en estas espigadoras de Jean-François Millet, una obra emblemática del Museo d'Orsay de París. Sigamos viendo entonces estas imágenes. Aquí teníamos a otro de los artistas emblemáticos del realismo social, muy reconocido. Se trata de Honor Daumier.
Dumié fue un crítico social en su tiempo, ironizó con los políticos de su época, ironizó con los problemas que había en un tiempo donde la literatura también representó algunos de estos aspectos. Por ejemplo, Naná es una clara alusión, ¿no es cierto?, a los prostíbulos donde pasaban todo tipo de personas, desde las clases más altas hasta las más populares, y cada uno con su visión del mundo. Entonces, Naná de Émile Zola es una muy buena representación de la sociedad de la época, mirada desde la prostituta que va escuchando sus confidencias. Y aquí nos encontramos entonces con esta pintura de Honor Dumié que nos muestra justamente el esfuerzo de la mujer lavandera. Esto se dio mucho también en Valparaíso. Por ejemplo, hay censos del fines del siglo XIX donde se dice que en Valparaíso había más de 2000 personas que cuando las entrevistaban, cuando las encuestaban para el censo, se declaraban profesión lavandera. Así que contemporáneo a esta imagen que veíamos de Honor Dumié, tenemos, ¿no es cierto?, la influencia de la lavandería en la cultura chilena. Los cepilladores de piso es la siguiente imagen. Una obra realmente increíble, emociona ver esta obra de Gustave Caillebotte, un pintor que trabajó en los años 70 en Francia. Y que parece una fotografía. Es impresionante el hiperrealismo. Este artista es contemporáneo a los impresionistas, es contemporáneo a Pierre-Auguste Renoir, a Claude Monet, a toda la generación de Alfred Sisley y de los grandes artistas del impresionismo. Y nos muestra justamente la realidad social de estos rasguñadores de piso en un departamento parisino. Se logra ver, ¿no es cierto?, la típica reja forjada que da hacia el fondo, mirando hacia París, en estas casas que no sobrepasan los 4 pisos, y con el raspado del piso, que era muy particular y se hacía mucho, hasta prácticamente hace unos 50 años atrás, en que se cambiaron por las enceradoras y por las cepilladoras y elementos más industriales, pero el trabajo humano exigía mucho esfuerzo, como lo vemos en estas imágenes. ¿Por qué la siguiente obra se denomina Ciencia y Caridad? Bueno, está el detalle solamente de la ciencia, pero hay una mujer que le acerca una taza a la enferma. Se alcanza a ver ahí, claro, la taza. Sí. Yo quisiera, a través de esta obra de Pablo Picasso, sumarme al homenaje que le estamos rindiendo en todos los medios de comunicación. Exacto. Y en la sociedad completa a toda la gente que trabaja en la salud, a los médicos, a las enfermeras. Esta semana, Bernardo, falleció la primera persona en Chile cercana, ¿no es cierto?, al ámbito de la salud, una enfermera que en Temuco, en la región de la Araucanía, entregó su vida en pos de ayudar a los demás. Entonces, Ciencia y Caridad de Pablo Picasso nos permite desde acá transmitir un mensaje a los médicos y a las enfermeras y a todo el personal que en este momento está empeñado en enfrentar la pandemia. Y sin duda también nos permite esta obra, donde vemos un médico, ¿no es cierto?, tomando el pulso a la persona que se encuentra enferma. Mira la mano de la mujer, sí, pues, es impresionante. Los detalles son increíbles. Mortecina, y el gesto de ella también, ¿no es cierto?, es un gesto pálido, un gesto ya de cierta entrega, mientras él está tomando el pulso. Picasso. Pablo Picasso. Pablo Picasso. Y nos permite también realizar el llamado, volver a hacer, cuídese estos días de fin de semana largo, páselo en familia, tome medidas de autocuidado, cuídese, quédese en su casa. Tenemos que ganarles todos al COVID-19 y lo hacemos siendo solidarios, pero partiendo por nosotros mismos, por nuestras propias familias. Sigamos revisando entonces esta exposición que estamos hoy compartiendo junto a nuestros televidentes. Mira, quise traer esta imagen que es de un artista no tan conocido por la gente en Chile, se llama Maurice Escher, es un grabador que realmente incursionó en un tema muy interesante de perspectivas imposibles. Perdón, esta es una xilografía de 1931. Exactamente, y que muestra justamente una aplanadora, que era un trabajo muy importante a comienzos del siglo, cuando se estaban desarrollando las primeras carreteras, los primeros caminos pavimentados. También pasa en Chile y también pasa en Viña del Mar. De hecho, contemporánea a esta xilografía, encontramos fotografías de aplanadoras en el camino costero para convertir la calle Borgoño en una calle pavimentada hasta Concón. Entonces, es súper interesante hacer la relación entre lo que nos presenta Escher y el trabajo en Chile, en Valparaíso, en Viña del Mar, con las aplanadoras y con todas las faenas de las obras públicas, que son tan importantes. Hagámosle también nuestro saludo, un guiño, ¿no es cierto?, a todos aquellos que trabajan en las obras públicas, que son tan significativos y tan importantes para que tengamos la comodidad, buenas vías de comunicación. En ese tiempo, pequeños caminos, ahora autopistas. Exacto.
Cambiamos de etapa, ¿no es cierto? Vengámonos a Chile. Vengámonos a Chile, porque esta imagen que ya nos coloca el señor director, esta obra es realmente hermosa y ya comienza, ¿no es cierto?, a contextualizarnos en nuestro país con artistas nacionales. Esta obra es de una de las primeras artistas chilenas, Celia Castro. Celia Castro fue una artista del último tercio del siglo XIX. Tuvo arraigo en Valparaíso, una mujer muy significativa en la época de las hermanas Mira también, así que cuando la mujer se asoma a la historia de la pintura chilena, hasta entonces prácticamente había sido solo lugar masculino. En cambio, ya en el último tercio del siglo XIX, la mujer pasa a ocupar un papel más protagónico en el arte, también lo va a tener en la escultura con Rebeca Mate, y esta obra de Celia Castro nos muestra el momento de la tala, en que estamos talando los árboles y cortándolos, ¿no es cierto?, para prepararlos para la nueva temporada. La poda se llama. La poda, exactamente. Sigamos revisando entonces esta galería artística en esta entrevista a fondo. Bueno, aquí tenemos una obra de un artista que también es muy conocido, sobre todo por el pintor bohemio, pero esta obra corresponde a La Vega de Ezequiel Plaza. Es un artista cuya colección más importante de pintura está en la Pinacoteca de Concepción, en la Casa del Arte de Concepción, y La Vega muestra una realidad que existe hasta el día de hoy. Exacto. Nosotros si vamos al centro de Santiago, nos vamos a encontrar ahí entre la calle Santo Domingo, el Mapocho, con estas escenas en que coexisten burros, caballos, con camiones. Va cambiando la tecnología, pero el campesino, el que trae, ¿no es cierto?, el que arrea el cargamento de sacos, llega a veces hasta el pleno centro de la ciudad. En Valparaíso ocurre algo similar, ¿no es cierto?, con el mercado, donde también encontramos una realidad muy similar. Sin duda. Sigamos entonces revisando esta galería. Qué lindo cuadro este. Bueno, esto también es un homenaje a un trabajo que ha ido decreciendo, ha ido desapareciendo, pero que es un trabajo de un esfuerzo impresionante. He conocido a varios organilleros y chinchineros, y del organillero a mí una de las cosas que me llama la atención, Bernardo, es cómo estos personajes suben escalando por cerros en Valparaíso, en Viña del Mar, con este peso a cuesta que es realmente impresionante. Yo creo que aquí el Estado tiene que hacer también una reflexión respecto a que este tipo de trabajos folclóricos tradicionales hay que conservarlos, pero hay que darles también algún tipo de beneficio a los trabajadores que lo cumplen, porque a los 60 años ya tienen la espalda prácticamente torcida, con escoliosis, producto del esfuerzo de andar con este organillo que muchas veces lo llevan a las colinas, a los cerros. Así que yo invito a aquellos papás, mamás, cuando escuchen al organillero, hagan un gesto de generosidad, échense una manito al bolsillo y cómprenle alguno de esos juguetitos, alguna de las cosas tradicionales que el organillero anda trayendo. Obra de Camilo Mori. Obra de Camilo Mori. Muy bien, Bernardo. Una hermosa pintura de Camilo Mori que corresponde al periodo en que Camilo Mori recibió el influjo francés, cuando él y su esposa Maruja estuvieron en París. Rápidamente pasamos a otra obra, El Mercado, de Ana Cortés. Claro, Ana Cortés fue también una de las mujeres innovadoras en el arte chileno. Ella incorporó muchos elementos del cubismo. De hecho, cuando nosotros vemos esta pintura, nos encontramos con pinceladas más geométricas, donde aparecen planos pictóricos más resaltados, que dan cuenta justamente del cambio que va a tener la pintura entre los años 20, los años 30, hasta prácticamente la actualidad. Es un cambio pictórico fundamental del arte contemporáneo y que en Chile se representa en esta visión del mercado. Y donde se siguen representando diferentes oficios, diferentes trabajos, tanto hechos por las mujeres como por los hombres. Exactamente. Que es lo importante y hemos querido resaltar en este programa. Hermosa obra esta. Bueno, aquí tenemos una obra de uno de los hermanos Lobos, corresponde justamente a Pedro. Hemos mostrado en ocasiones anteriores obras de Alfredo. Sí. Ahora traje esta de Pedro Lobos, que incursionó en elementos del realismo social en Chile. Estos artistas trabajaron mucho en la región del Maule y por lo tanto los motivos maulinos de ganadería, agricultura, escenas campesinas se van repitiendo. Y en vez de traer una vendimia, en este caso traje la recolección de la sandía. La sandía. Claro, que también es importante porque ¿quién no come esas ricas sandías de Paine y del centro de Chile en el verano? Bueno, aquí tenemos justamente una escena campesina muy característica representada por Pedro Lobos, que junto a Pedro Olmos, Arturo Gordon, dan cuenta de ese realismo social muy importante en la pintura de los años 30 y 40
de nuestro país. Sigamos revisando esta verdadera galería de arte a través de esta entrevista a fondo. Esta escena es muy linda, corresponde justamente a Arturo Gordon, un gran pintor que fundó la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, fue un maestro de excelencia y un hombre que tenía un gran sentido de la composición, como tú puedes ver, Bernardo. Nos encontramos con tres elementos importantes, significativos del arte y el trabajo en Chile. En primer lugar, un minero que está representado en la primera escena. Exacto. En segundo lugar, tenemos a un personaje que trae los elementos de la naturaleza, del campo y el pan, la producción cotidiana. Y el tercero es el que trae el fardo con la semilla. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, distintos trabajos representados por Arturo Gordon en una escena que él estudió y hizo para que se representara en el pabellón chileno de Sevilla. O sea, esto era parte de la ilustración que Chile llevó a la Feria de Sevilla, que se hizo en el año 29 y donde Chile tuvo una muy importante representación, y las obras de Camilo Mori y de Arturo Gordon fueron parte de las representaciones ilustrativas. Se sumó a ellos después también Laureano Guevara, artistas muy importantes de aquella época. Vamos a la costura. Y esta Qué mejor imagen, que una máquina Singer. Exactamente. ¿Quién no ha tenido en su casa una máquina de esta, ¿no es cierto? Yo con esto le hago un tributo también a mi abuela, a nuestros ancestros. Las modistas, las costureras, el modisto, el sastre, etc. Muchas familias tienen su partida, el origen del trabajo en la costurería, ¿no es cierto?, en el trabajo de manufactura y género, que la máquina de coser fue muy significativa. En este caso, Jimena Christi, una artista que también revolucionó el arte chileno, artista mujer, igual que Anita Cortés. Hemos también en este aspecto mostrado a través de nuestra visión hoy día de exposición obras de artistas varones, pero también de artistas femeninas que nos permiten ver, ¿no es cierto?, los dos géneros en la pintura. Homenaje a los pescadores artesanales, la siguiente imagen. Aquí tenemos a los Patipelados, también de Concepción, una obra muy importante de la Casa del Arte de Concepción, realizada por Jim Mendoza. Jim Mendoza fue un artista diríamos en los años 30, los años 40 en Chile, hizo muchas representaciones populares, de trabajos populares, y mostraba también a personajes que después del esfuerzo quedaban prácticamente rendidos, tirados en el piso, porque tenían que acarrear mucho peso. Exacto. Acuérdate que los fardos de paja eran muy pesados, o ir los sacos de papa, por ejemplo, de 40 y tantos kilos, o sea, mucho esfuerzo. Sigamos revisando esta galería de arte y aquí, que ya comienza a ser la última parte, ¿no es cierto?, de este programa, se nos ha pasado rápidamente el tiempo. Vamos a ver el arte de un chileno que tiene una particularidad. Cuéntenos usted de quién se trata. Bueno, Bernardo, partimos con imágenes en pequeñas esculturitas de madera del mundo egipcio y aquí nos venimos a las obras de Rodolfo Gutiérrez, que firma como Serreytug. Que es el apellido al revés. El apellido al revés. Rodolfo vive en Santiago, es un artista que tiene un gran interés por la historia. De hecho, forma parte de la Academia de la Historia porque sus trabajos exigen mucha lectura, mucha investigación. Y él desde la colonia a nuestros días ha hecho representaciones en lo que se conocen como los dioramas. Dioramas históricos. Estamos viendo uno ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, a estos personajes, ¿no es cierto?, que son los estibadores. Los estibadores. Este es un detalle de una de sus obras escultóricas, donde se ve un trabajo que ha ido cambiando. También la estiba y desestiva en el puerto se ha modernizado, las grúas multipropósitos han reemplazado muchas veces el esfuerzo humano, pero no obstante igual nos encontramos, ¿no es cierto?, con un trabajo significativo. Y terminamos con esta imagen que es estupenda y que se pueden apreciar, por ejemplo, en diferentes estaciones del metro de Santiago. Exactamente, muy bien. Tú sabes, Bernardo, que una de las palabras que se usa mucho en la feria es caserita. Sí, pues. ¿Y tú sabes por qué la palabra caserita? Terminemos el programa con esto. Porque te venden las cosas de la casa. Te venden las cosas ricas para la casa, las cosas con las cuales puedes hacer un rico jugo, una rica tartaleta. Así que también un saludo a todas aquellas esposas y también a los varones que están ahora en esta pandemia preocupados de aprovechar de hacer algo en la cocina. Yo le hago un guiño también a mi señora que ha preparado cosas tan ricas en este periodo de pandemia que nos han ayudado a pasar esto en la casa. Así que caserita,
como lo dice Serreytú en su representación en madera, a la señora que de la casa va a la feria a comprar y el casero le vende las cosas para que la casa sea más Y qué agradable. mejor que en este Día de las Trabajadoras y los Trabajadores también homenajear a las dueñas de casa, Por supuesto. que hacen un gran trabajo, generalmente compartido con otro tipo de labores, pero bueno, es lo que hemos querido hacer hoy en esta entrevista a fondo especial. Arte y trabajo junto a Jorge Salomó, gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar. Les hemos querido llevar este material, este programa para acompañarles en estos días en que tenemos que cuidarnos más que nunca producto del COVID-19. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Bernardo. Y a ustedes también muchas gracias y recuerden, cuídense por favor, nos queremos cuidar todos y por eso que les estamos pidiendo que cumpla con las medidas de autocuidado para prevenir lo que es el contagio del COVID-19. Que esté muy bien usted y su familia y muchas felicidades a las trabajadoras y trabajadores de nuestra región y nuestro país.